Una semana más les invito a que nos acompañen en los próximos minutos en este programa, en La Quinta Esquina, donde vamos a hablar de economía y de la salud de las empresas, de gran parte de las empresas de nuestra provincia y también de Castilla y León. En la jornada de hoy me acompañan para realizar el programa Tamara Hernández, directora de informativos de Radio Castilla y León. Tamara, bienvenida una vez más a La Quinta Esquina. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Florencio, bienvenido a La Quinta Esquina. Un placer, buenas noches. Y yo les decía que íbamos a hablar y mucho de economía y del estado de salud de algunas empresas, porque el invitado de hoy es Pedro Ruiz Aragonés. Es recientemente nombrado presidente de la asociación Vitartis, de la asociación que aglutina a las empresas de alimentación de Castilla y León, de la cual ya era vicepresidente hasta hace unos días escasamente, pero también es el responsable de la bodega Pago de Carraovejas en Peñafiel, de un proyecto enoturístico de mucho mayor calado como es Alma Carraovejas. Incluso es vicepresidente de la Asociación Empresa Familiar de Castilla y León. Pedro Ruiz Aragoneses, bienvenido a La Quinta Esquina. Un honor, buenas noches, muchas gracias. Estos son solo algunos de los cargos, sé que todavía tiene más en algunas otras organizaciones y sociedades. Lo primero es, ¿cómo consigue tiempo para todo ello? Bueno, yo creo que siempre hay dos cuestiones. Uno, la familia, la mujer y los hijos que me permiten y me lo aguantan. Intentamos compaginar de la mejor manera posible y luego, por supuesto, creo que tengo que dar muchas gracias al equipo de Alma Carraovejas que me permiten, ¿no?, poder dedicar este tiempo también a lo que entendemos como una parte de nuestra responsabilidad, ¿no?, de desarrollo económico y social, no solamente a través de la empresa, sino en todo lo que podamos colaborar con asociaciones o con otros empresarios o con otros grupos de interés con los que colaboramos, tratar de llevar esto lo más lejos posible, ¿no? Por poner en contexto a nuestros espectadores, ¿qué es Vitartis, la asociación que usted preside desde hace escasos días? Bueno, pues Vitartis es la asociación de la industria agroalimentaria de Castilla y León. Tenemos la intención de unir, ya somos 126 socios, la intención de unir al sector. Yo creo que hay una representación muy importante, más del 40%, más de 4.500 millones de facturación, más de 13.000 empleos directos, lo que representa, pues, bueno, yo creo que a las empresas más importantes que tenemos en la región, en nuestro sector, y que tratamos de crear y de trabajar mucho por la innovación del sector con el único fin de ser más competitivos, ¿no?, y de colocar la industria agroalimentaria de Castilla y León, que no cabe duda de que es un gran motor para nuestra economía, pues lo más alto posible. Pues Florencio, Tamara. Como bien decías, es un motor, ¿no?, la agroalimentaria. Ha sido clave en 2020, sigue siendo clave en 2021, hablando dentro del contexto de la pandemia, pero yo creo que con la necesidad ya para poder seguir creciendo, bueno, pues de que la hostelería retome su vida diaria, de que, bueno, pues todo forme parte de esa cadena, ¿no?, de la que siempre hablamos cuando hablamos de Vitartis. Sin duda, yo creo que desde la asociación tenemos puesto el foco claramente desde hace ya muchos años en lo que es la cadena de valor, como bien dices, ¿no?, el sector primario, sector secundario, sector servicios. Yo creo que Vitartis representa un sector que, como dices, ha sido esencial durante todo este año. Yo creo que incluso si nos remontamos a la crisis del 2008, es un sector, no digo que se vio reforzado, porque creo que nadie se ve reforzado en una crisis, pero creo que sí que supo salir muy bien, y de hecho los datos de exportación del sector agroalimentario después del 2008 con la crisis, creo que fue uno de los sectores que más creció y ahora se ha vuelto a demostrar, es un sector esencial, es parte de la economía más importante junto con el sector de la automoción en Castilla y León. Y por supuesto, yo creo que hablamos mucho de la hostelería. A mí me gusta decir que quizás hemos enfocado un poco mal el tema de la hostelería, ¿no? Evidentemente hay una dicotomía ahí entre salvar la sanidad y salvar la economía, que creo que es errónea. Yo creo que tenemos que salvar las dos cosas, ¿no? No se trata de, como decía Juan Roch al inicio de esta pandemia que tenemos, se nos está dando a elegir entre respirar o comer. Necesitamos hacer las dos cosas, ¿no? Y desde la asociación, desde luego, lo que ponemos en marcha siempre es la seguridad. Creo que se ha demostrado además durante todos estos meses el trabajo y el esfuerzo que ha habido que hacer desde la asociación y desde las empresas socias, el trabajo que se ha hecho en las empresas, en las fábricas, con los empleados, para transmitir, pues creo que además una de las cosas de las que somos un garante a nivel internacional, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Pues creo que también lo hemos llevado a cabo en lo que es el día a día de la empresa, de las organizaciones, a transmitir esa seguridad en un contexto muy complicado, que hemos sido capaces de sacarlo adelante. Y decía que creo que no solamente necesitamos que la hostelería esté funcionando, no solamente por los propios hosteleros, que también, ¿no?, y que es un sector muy importante en nuestra región y en nuestro país, sino por todo lo que hay detrás. Hablamos mucho de la hostelería, pero es que no solamente es la hostelería, es que el sector primario está detrás de la hostelería, es que la industria está detrás de la hostelería, la distribución, y por supuesto en Vitartis lo que tratamos es de cuidar toda la cadena de valor
y aunar fuerzas. Creo que estamos para sumar, si podemos multiplicar, multiplicar, pero es el esfuerzo que tratamos de poner y el foco que tratamos de poner desde Vitartis. Como presidente de esa asociación de industria alimentaria, de Vitartis, ¿se ha marcado algún objetivo? Usted, que es un hombre de retos y muy ambicioso en el mejor sentido de la palabra, en esos 13 años que lleva al frente de su bodega, todos los cambios de los que hablaremos después, ¿se ha marcado algún objetivo para estos 3 años o lo que dure su mandato? Sin duda. Yo creo que me conoce Florencio y sabes que soy me gusta mucho la parte estratégica, ¿no? Creo que tenemos que tener muy claro dónde ir para poder desarrollar nuestro día a día. En Vitartis hay tres cuestiones que para mí quería poner encima de la mesa cuando tuvimos la asamblea con los socios. Fue una asamblea muy emotiva, agradeciendo el trabajo que ha hecho Beatriz Escudero, nuestra anterior presidenta, durante todos estos años que ha estado al frente, pues fue muy emotiva y al final yo entendí que no era el momento tampoco de compartir con los socios, pero hay un email, un correo, una carta que quiero enviar a todos los socios para contarles cuál es el propósito, evidentemente de acuerdo con la Junta Directiva y con el equipo, ¿no? Está Cristina y el resto de compañeras del equipo que hacen un trabajo maravilloso desde hace mucho tiempo. Hay 3 grandes ejes, en mi opinión, que tenemos que trabajar. El primero es dar continuidad al trabajo que se ha hecho hasta ahora, y el día de la Asamblea se presentó un plan estratégico, yo diría que muy profundo, muy completo y creo que maravilloso, y permíteme la falta de humildad porque no es un trabajo solamente mío, sino evidentemente de toda la Junta Directiva, con los vicepresidentes que estábamos en aquel momento y con Beatriz Escudero y con todo el equipo, ¿no? Con 3 bases estratégicas fundamentales. Una es la sostenibilidad, otra es la competitividad y la otra es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos desde nuestras organizaciones, ¿no? Responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, como la queramos llamar, ¿no? Son los 3 ejes estratégicos fundamentales. Hay uno más para mí que es, y es creo que la obsesión, ¿no? En todo este tiempo creo que los presidentes que hemos tenido antes, Carlos Moro como presidente y fundador, después Félix Moracho, después Beatriz Escudero, se ha ido haciendo un trabajo fundamental para que el sector agroalimentario de Castilla y León ocupe el puesto que hoy tiene y que creo que todavía podemos ir mucho más allá, ¿no? Creo que tiene que ser la seña de identidad de nuestra región, convencidos de que es un sector que nos identifica, que somos una de las potencias no solamente nacionales sino internacionales en todo esto. Por supuesto hay mucho que mejorar siempre y trataremos de hacerlo, para eso está Vitartis también, ¿no? Para promover, como decía antes, esa innovación, ese desarrollo, esa competitividad del sector, pero creo que necesitamos y merecemos tener un peso un poquito mayor todavía en la región. Y durante muchos años he vivido a veces esa dificultad entre el sector agroalimentario y la automoción. Para nada, hay una relación muy buena y entendemos que somos necesarios ambos y que nuestra tarea, como decía antes, es sumar, es unir fuerzas con la administración pública, con otros clústeres, otras asociaciones como pueda ser Facil o como pueda ser Empresa Familiar de Castilla y León, con las que tenemos muchos socios que compartimos y visiones que compartimos, e incluso ser lo más acertados posibles con los recursos que tenemos, porque a veces yo creo que ponemos demasiados recursos que duplicamos, ¿no? No solamente del sector político, público, sino también desde las asociaciones, y creo que es bueno que vayamos de la mano en este caso. Y por lo tanto esta señal de identidad de la región creo que es fundamental que la trabajemos. Y el último, el tercer punto, para mí, creo que es la internacionalización. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante en Castilla y León durante todos estos años como Vitartis, pero creo que también es el momento de que demos el paso de, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que somos la representación de una región, ser capaces de, ¿qué hacen otros clústeres de industria agroalimentaria, de innovación agroalimentaria? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aportar? No solamente en España, sino a nivel internacional, ¿no? Hay grandes países, como pueda ser Francia, como pueda ser Holanda, como puede ser Bélgica, o Alemania, ¿no? Pero que tiene una industria alimentaria también importante y que tenemos mucho que ver con ello. ¿Y cómo se hace, eso en tiempo de pandemia? Porque es verdad que es importante la internacionalización, quizás sobre todo, por ejemplo, aprovechando esos fondos europeos para poder llevar a cabo estos planes. No cabe duda, tenemos encima de la mesa un reto importantísimo a corto plazo, que son los fondos estructurales que vamos a recibir desde Europa, y que tenemos un trabajo muy importante, ¿no? Con la administración, tanto con la administración regional como con el gobierno, en el que todavía parece que no está muy claro, ¿no? la vía, quizás más el montante económico, pero cómo se va a gestionar, cómo vamos a poder trabajar con todo esto, pero es un montante económico muy importante que llega a la región y que lo importante
es que todo esto sirva no solamente para arreglar algunas cosas que tenemos de atrás, sino cómo podemos generar más valor para que a futuro seamos capaces de que estos fondos nos dejen también un beneficio y nos traigan más de lo que nos llega, ¿no? Y creo que ahí, sinceramente, la empresa privada tiene un papel muy importante. Por supuesto con la administración pública, pero creo que la empresa privada tiene que jugar un papel muy importante. Me consta, ¿no?, que estamos trabajando con la administración, en este caso con el consejero, con Carriedo, con la Consejería de Economía, en crear una mesa, ¿no? No sé si es pronto o es tarde, lo importante es que está en marcha. Yo creo que desde Vitartis siempre lo ha habido, pero en mi caso creo que lo importante es una comunicación positiva siempre, aunar fuerzas. No estamos aquí para generar más conflictos, lo estamos viendo estas semanas con el tema político. Necesitamos aunar fuerzas, necesitamos centrar los objetivos, centrar los esfuerzos y tratar de salir de esto lo antes posible, ¿no? Entre esos tres ejes que decía que salían de ese plan estratégico, que nos ha estado desgranando brevemente, decía en uno de los aspectos, ganar peso que muchas veces se ha estado viendo como demasiado peso en la industria agroalimentaria. Eso, hablando en plata para quienes nos están viendo, suena a que se den más ayudas oficiales desde las administraciones a la industria agroalimentaria de las que se vienen dando, y a veces darlas tantas como se están dando a la industria del motor. Bueno, no quiero, como decía antes, no quiero que entremos en guerras de si más a unos o a otros, ¿no? De hecho, creo que las ayudas son muy importantes para aportar valor a las compañías, al sector privado, también al sector público. Creo que lo importante es que generemos más valor del que nos llega, pero también creo que como empresa privada y como asociación debemos poner mucho esfuerzo en trabajar. A veces no pedimos ni siquiera que nos lleguen ayudas, sino que se nos deje trabajar, ¿no?, de forma cómoda, y a veces hay muchas formas de ayudar, desde la administración pública, por ejemplo, ¿no?, agilizando todo el tema burocrático, que tenemos mucho. En muchos casos no pedimos tampoco ayuda, sino que sea más sencillo y más fácil y más ágil el trabajo que tenemos que hacer. Por ejemplo, para internacionalización no cabe duda de que hay un trabajo importantísimo. Acabamos de recibir la buena noticia, esperemos que sea una noticia que se mantenga en el tiempo, pero la suspensión de los aranceles en Estados Unidos, por ejemplo, durante 4 meses, pues es una noticia que desde la Administración, me consta que quizás ha sido más tarea de la presidenta de la Comisión Europea, pero también desde nuestra Administración pública, quizás son los que pueden hacer más fuerza en estos casos. Son pequeñas ayudas o grandes ayudas que son muy importantes. No siempre es la llegada de dinero directo, porque creo que también así acabamos generando un modelo muy dependiente del sector Estado o del papá Estado, como se dice muchas veces, ¿no? Yo creo que en este caso se puede aportar valor de muchas maneras. Es muy importante que la comunicación, yo creo que sea fluida con la Administración, con otros sectores, con todos nuestros grupos de interés, y eso es lo que los primeros pasos van a tratar de evitar. Pero es que esa situación dependiente se da en la automoción cuando estamos acostumbrados a ver a que los planes industriales en ocasiones llegan en función de si hay ayudas que los respalden por detrás, ayudas oficiales. No cabe duda de que el sector de la automoción tiene un peso importantísimo en la región, y eso no lo discute, yo creo que nadie lo discutimos, pero también es cierto que yo un día se lo decía medio en broma, medio en serio, ¿no?, a Félix Cano, que es el presidente de FACIL, del clúster de la automoción. Hombre, si hubiésemos recibido el sector agroalimentario y las ayudas que ha recibido el sector de automoción en todo este tiempo, habría que ver dónde está el sector agroalimentario en Castilla y León, ¿no? Pero insisto que no se trata de generar una guerra, al contrario, lo que queremos es cogernos de la mano, ir juntos, porque el sector de la automoción genera mucho valor en la región, el sector agroalimentario también, y creo que aquí no se trata de una competencia de quién genera más o quién genera menos, sino cómo somos capaces de generar más. Creo que tenemos muchos retos por delante del sector agroalimentario como para enredarnos en otras cuestiones, ¿no? Tenemos aquí todo el tema de competitividad, de ser mucho más eficientes en todo lo que estamos haciendo, tenemos todo el reto del cambio climático por delante, tenemos que mejorar con todo el tema de digitalización, necesitamos, y aquí sí que creo que la Administración pública podría hacer mucho más de lo que está haciendo, necesitamos que el sector rural, que el medio rural, tengamos unas instalaciones adecuadas, no podemos tratar de ser competitivos desde las empresas agroalimentarias si no tenemos esas condiciones, si no tenemos instalaciones, si no tenemos 4G, 5G en nuestras instalaciones, no solamente en los núcleos rurales, que es muy importante y se va consiguiendo, pero necesitamos que en el medio rural, en el campo, donde estamos trabajando y tenemos que ser competitivos, necesitamos esto. Sin esto es muy difícil que podamos ser competitivos y es un reto importante. Pedro, ¿qué ha aprendido usted en este año y una semana que llevamos con esta pandemia terrible? ¿Qué ha aprendido el empresario y el chaval, no chaval? El joven empresario y presidente de Vitartis, 39 años recién cumplidos. ¿Qué ha aprendido usted de todo esto?
Bueno, yo, que vengo como del mundo de la psicología, soy psicólogo de formación y de profesión, hay una frase que a mí me gusta mucho, yo soy muy de citas, me gusta mucho porque creo que representan muy bien y que no se nos olviden algunas cosas que entiendo que son elementales, ¿no?, y esenciales. En Alma Carrabejas tenemos una cita que representa un poco esto, que es con la cabeza en las nubes y con los pies en la tierra, que en mi opinión refleja mucho esta visión estratégica por un lado, pero tener los pies en la tierra que por una parte representa, ¿no?, el sacrificio, el trabajo del día a día y no olvidarnos de que esto es muy importante, dar pasitos para llegar a donde queremos llegar. Y por otra parte, hay una cita que utilizo mucho de psicología también, de la psicología sistémica, que es: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en este tiempo de pandemia ha habido que quizás escuchar mucho por una parte, pero también ha habido que actuar quizás un poquito más que en otras, ¿no? Entonces he aprendido a estar, o he intentado aprender a estar mucho más cerca del equipo. Han sido momentos complicados. Creo que ha sido un momento, a mí me encanta porque dentro de las dificultades, ¿no?, pero me ha encantado porque creo que se ha puesto mucho más en valor la cuestión emocional, que muchas veces no tenemos tan en cuenta en las organizaciones, en las empresas, y que creo que son determinantes, porque creo que son parte de la identidad de nuestras empresas y que nos hacen diferentes, ¿no? Es una señal de identidad clara y muchas veces no se tiene presente. Entonces ha habido que estar muy cerca del equipo en momentos muy complicados. Nosotros, a través de Alma, decidimos no hacer ERTE, hubo que hacer un ERTE al final de un mes, mes y medio en Ambivium y en la parte de no turismo, pero mantuvimos a todo el equipo durante más de un año, que va a hacer ya, o que ha hecho ya, y bueno, eso supone una inversión también en lo económico y en lo humano, que al final es el capital más importante que considero que tenemos en las empresas. Por cierto, que la pandemia, que no lo habíamos dicho, ya habla usted de su restaurante, la pandemia les ha traído una estrella Michelin, lo cual es un orgullo para Valladolid, porque usted es un vallisoletano ya, vive en Peñafiel con su familia, y un orgullo, ¿no?, haber conseguido esa estrella. Supongo que eso también les pone un poco en el mercado ya no solo nacional, sino casi internacional de la gastronomía, ¿no?, una referencia. Hablando precisamente de la cultura colaborativa, que es una esencia de Vitartis, creo que la estrella Michelin en Ambivium representa esto, ¿no? No solamente que que Ambivium se convierta como destino, sino que se convierta en destino y en crear destino la región, ¿no?, y la zona en la que estamos. Nos encontramos ahí ya 3 restaurantes, ¿no?, con Abadierra y Tuerta, coincide que además los 3 somos bodegueros, ¿no?, Abadierra, Tuerta, Arzuaga, Pago de Carrabejas. Lo que tenemos que trabajar es en crear destino, y lo digo muchas veces, para mí es un orgullo porque, sobre todo por los vecinos de Peñafiel, ¿no?, porque hemos puesto Peñafiel en el mapa y por todo lo que supone alrededor, no solamente de esto, sino atraer turistas que vienen al concepto de Ambivium, al concepto Michelin, pero que se queden aquí con nosotros 2, 3, 4 días y que vayan a comer lechazo a otro sitio, que vayan a ver bodegas, que vayan a comprar vino, que vayan a visitar, no sé, que vengan a Valladolid. Creo que hay un motor importantísimo detrás de todo esto, y que creo que el orgullo no solamente es por conseguir un proyecto en el que evidentemente has soñado y se ha conseguido y ahora quedan otros retos por delante, sino por generar ese valor a la región y a la zona en la que nos encontramos, que creo que es lo más importante de todo. Sí, a mí me gustaría retomar lo que hablábamos anteriormente, sobre todo esa necesidad de estabilidad. Me han gustado mucho las 2 citas, quizás muchos políticos de nuestra comunidad también deberían de poner en marcha ambas citas. Usted apeló el pasado año, y leo textualmente, a que los políticos estuvieran a la altura para que se pudieran llegar a acuerdos que permitan vivir en armonía y equilibrio. Yo no sé cómo valora la entrada ya este 2021, también apelaba a esa necesidad de las vacunas, ¿no?, a lo que nos acogíamos todos en enero de este año, que parece que no está saliendo la vacunación de momento como se podría esperar. No sé cómo valora ahora mismo la situación política, esa crisis, la que nos faltaba. Teníamos la sanitaria, teníamos la económica, ahora llega la crisis política, con ese hecho que vamos a tener el lunes, un hecho histórico aquí en Castilla y León, después de la presentación de esa moción del Partido Socialista. Son momentos un poco tristes, sinceramente, cuando apelamos a este tema, ¿no? Procuramos no entrar en temas políticos porque evidentemente nosotros no pertenecemos ni a uno ni a otro, estamos aquí para trabajar por la región, por nuestros socios y demás, pero sí creo que es lo que tenemos que pedir y exigir a los políticos, es una altura de miras en uno de los momentos históricos de nuestra historia contemporánea más importantes, ¿no? No sé si somos conscientes de lo que estamos viviendo, o dentro de unos años, cuando nuestros hijos o nuestros nietos estudien qué pasó en estos años aquí y en el mundo, ¿no? Creo que será un
pequeño borrón que en plena pandemia, en plena crisis, cuando todos estamos luchando por sacar la región, el país, nuestras empresas, nuestras familias adelante, en pleno conflicto social y sanitario y económico, nos encontremos con un conflicto político. Yo cambiaría de la política una cuestión solamente, y sin entrar en temas políticos, quitaría la palabra oposición. Creo que hace muchísimo daño a la política, ¿no? Porque creo que es una palabra que su propio significado parece que quien está en la oposición tiene que estar continuamente en contra de lo que se está haciendo, a veces bien, a veces regular, a veces mal, ¿no? Pero a veces hacen cosas bien y falta que haya políticos que estén en la oposición, estén en la oposición diciendo que lo bien que se han hecho algunas cosas. También criticar, por supuesto, cuando otras nos hacen bien. Pero necesitamos mucho que se pide en Vitartis, ¿no? Muchos valores, altura de miras, mucha generosidad en este momento complicado. Y sobre todo nosotros en Vitartis, que trabajamos mucho también por la formación y el liderazgo de los equipos, de las personas, trabajamos mucho con Nieves Jerez, que es una coach, una formadora, y ella nos pone siempre encima de la mesa dos palabras que hemos identificado como esa parte de liderazgo necesaria, que son coherencia y ejemplaridad. Y creo que es lo que desde aquí les pediría a los políticos, cómo podemos aunar para que haya ese equilibrio, las dos cosas, coherencia y por supuesto autenticidad también en muchos casos, ¿no? Pero ejemplaridad sobre todo y por encima de todo. Y creo que en este momento no necesitábamos lo que está pasando con la política, por lo tanto desde aquí también sí podemos hacer un llamamiento a la responsabilidad de nuestros políticos porque los necesitamos más que nunca. La política somos todos, no solamente ellos, somos los ciudadanos también y principalmente los ciudadanos y necesitamos que, para mí hay una cuestión importantísima en Vitartis y lo extrapolo a la parte política, que es el servicio a los socios, ¿no? A mí me obsesiona que en estos 3 años sea capaz de estar a la altura de lo que los socios necesitan, de lo que los socios nos piden y de lo que Vitartis quiere desarrollar. Esto llevado al tema político me pasa un poco lo mismo. Creo que a veces hay muchos y muy buenos, pero falta un poquito de sensación de servicio desde la política al pueblo, que es para lo que están ahí, ¿no? Y es una apelación que en este momento pues creo que lo necesitamos más que nunca. Ojalá que todo esto se resuelva, que pasemos de la mejor manera posible por este pequeño o gran conflicto político que no solamente ya es regional, sino que es nacional, y que seamos capaces de jugar también nuestro papel en lo regional, en lo nacional y también en Europa, con todo lo que tenemos por delante. Quería retomar una cuestión puramente económica de lo que nos ha hablado antes. Decía que es muy difícil llevar a cabo determinados negocios en el ámbito rural si no se dan las infraestructuras tecnológicas adecuadas. Tenemos datos del Observatorio de Cajamar, del sector agroalimentario, que dice que las exportaciones de Castilla y León agroalimentarias el año pasado crecieron más que la media nacional, pese a ser un año catastrófico, por ejemplo, para el mundo de las bodegas. Le quería hacer una pregunta primero. ¿Cuál es el sector dentro de la agroalimentación que más ha tirado para que esas cifras sean tan buenas cuando las bodegas han tenido escaso margen de negocio? Bueno, pues la verdad es que ha sido un momento muy complicado para todos, ¿no? Incluso a veces se ve como que el sector agroalimentario ha salido, decía antes, reforzado. Yo creo que en época de crisis nadie sale reforzado. Ha sido muy heterogénea, es cierto, está siendo muy heterogénea esta crisis porque está afectando de forma muy diferente, incluso dentro del mismo sector, a diferentes empresas que vemos que incluso han mejorado sus números, ¿no? Su producción, sus ventas, y otras empresas que se han visto perjudicadas, ¿no? Recientemente, además, y gracias por el trabajo que hubo detrás y la referencia desde el mundo, presentamos en la asamblea la encuesta que hacemos a nuestros socios habitualmente para ver cuál era la situación, ¿no? Había algunos que habían crecido, pero en torno al 30%, incluso hasta el 50%, hablaban de pérdidas, precisamente eso, entre el 30 y el 50% durante todo este tiempo, incluso en momentos en los que las ventas han mejorado a costa de incrementar los costes de producción, por lo que decíamos, ¿no? Por unas medidas de seguridad yendo más allá, porque había que tener más personal del que era habitualmente necesario para desarrollar la actividad y porque las condiciones eran realmente complicadas. Aún así, yo creo que hemos demostrado del sector agroalimentario la capacidad y la fuerza que se tiene para poder salir de los momentos difíciles y poder seguir trabajando, por ejemplo, en la exportación. Si no me equivoco, estos datos nos dicen que la balanza comercial ha sido positiva precisamente por ese incremento de exportaciones, lo cual es una noticia maravillosa para Castilla y León, y también creo que es un llamamiento a poder continuar con esto, lo que decíamos, ¿no? Ojalá. En la asamblea tuvimos a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del Instituto de Empresa, hablándonos de macroeconomía, y nos hablaba de esto, ¿no? Ellos nos estiman ahora que en el año 2022, 2023, seamos capaces de volver a la situación pre-COVID económicamente que teníamos, ¿no? Todo esto, si el tema de la vacunación va bien, si el tema sanitario continúa por la buena línea,
pero necesitamos continuar. Los datos nos dicen que España es uno de los países que más ha caído en los datos del PIB en la Unión Europea, y no hemos sido de los mejores en la gestión sanitaria tampoco, ¿no? Yo no pongo en duda el trabajo que se ha hecho ni desde la región ni desde el Gobierno nacional. Creo que era una situación muy complicada, desconocida para todos, pero después de un año creo que sí tenemos que sacar conclusiones y ver qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal, sobre todo porque parece que por desgracia esto no ha terminado y tenemos que seguir trabajando. Yo creo que, insisto, me preguntaba Óscar por este tema, yo creo que las bodegas... dentro del sector agroalimentario, que es muy grande, ¿a quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal? Bueno, yo creo que hay muchas variables, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del vino, que me toca más de cerca, pues, claro, el canal Horeca ha caído prácticamente, ¿no? El 80-90% que supone para el mercado de muchas bodegas, pues ha caído del todo. No solamente del sector alto del mercado, sino del segmento bajo también, porque al final también, bueno, pues todos sufrimos con esta situación, ¿no? Entonces yo creo que dentro del propio sector, quizás como siempre, ¿no? Yo creo que el valor de la marca siempre ha sido importante, en estas circunstancias ha sido también un baluarte importantísimo, no solamente porque igual desapareció el canal Horeca, pero quizás también hemos consumido más en casa, hemos recuperado en el mundo del vino en este tiempo algo maravilloso, que ha sido esa cultura de vino realmente que traemos detrás, más allá de lo que puede ser el vino como producto, ¿no? Es decir, todo lo que representa nuestra cultura, nuestra historia, y se ha vuelto a ver casas, en algunos casos, o en las redes sociales, familias alrededor de una mesa, de una botella, compartiendo tiempo que antes quizás no teníamos. Por supuesto, el sector agroalimentario de la alimentación ha tenido que seguir trabajando, pero ha habido sectores que han sufrido mucho. El sector ganadero ha sufrido mucho porque, evidentemente, ante una caída del mercado como la que hemos tenido, pues sí, no tienen esa salida de los productos en un tiempo, con un producto con una caducidad concreta para poder seguir trabajando. El sector cárnico ha sufrido mucho en algunos de los sectores, ¿no? El jamón ibérico es uno de los sectores también, si no me equivoco, que más ha sufrido. Todo el tema de alimentación básica entiendo que ha crecido y que ha mejorado, pero insisto, no es solo todo lo que reluce, con unos costes importantes. Pero las exportaciones suben, a alguien le tiene que haber ido bien. Hay parte del sector al que le ha ido bien y de hecho los números están ahí. Creo que ha sido además el sector agroalimentario uno de los ejes importantísimos y principales. Ahora bien, las exportaciones han mejorado, han crecido, y creo que no solamente ha sido por esto, sino por todo el trabajo que se iba haciendo previamente. Hablaba antes de la seguridad alimentaria y creo que somos uno de los mayores exponentes dentro de la Unión Europea de lo que es la marca España como industria agroalimentaria y de seguridad en nuestro sector. Creo que hacemos las cosas muy bien, sinceramente. Por supuesto, siempre hay que mejorar, pero creo que somos un sector muy competitivo a nivel internacional y que tenemos que seguir siéndolo. A veces no con todos los recursos que podríamos tener, como decíamos antes, desde la Administración, a veces ni siquiera, insisto, por ayudas directas, sino a veces por acuerdos comerciales a lo mejor, y recuerdo que, por ejemplo, con Latinoamérica se ha mejorado en los últimos años, pero teníamos una situación complicada, hablando, por ejemplo, del sector vitivinícola, pero espero que todo esto se recupere y que, por supuesto, el sector lácteo, el sector cárnico, todo el tema, por supuesto, hortofrutícola, que creo que también somos un sector muy importante dentro de la región, seamos capaces de seguir trabajando, porque tenemos un clima, tenemos una tierra, somos un sector que no puede deslocalizarse de donde estamos, somos muy arraigados a nuestras tierras, a nuestros lugares, porque no podemos llevarnos el clima a las tierras y demás. Por lo tanto, esto tenemos que desarrollarlo, pero sí creo que podemos seguir creando marca, que podemos seguir creando mercado fuera, y es lo que hemos demostrado en todos estos meses y lo seguiremos haciendo. En la encuesta nos decían nuestros socios que más del 50% prevían crecer en inversión en innovación durante los próximos años. Yo creo que esto es maravilloso y es un reflejo, una vez más, de lo que el sector y los socios que tenemos en Vitartis están haciendo. Ha dicho una frase que le marca un poco ese alma carraovejas. Ha dicho la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Y yo no sé si a esta frase también se podría unir, si me lo permite, hasta donde yo conozco su trayectoria y la de su familia, solo el que lo intenta, puede conseguirlo. No siempre, pero solo el que lo intenta. En la cabeza en las nubes, a usted le ha llevado a meterse en el negocio del vino en Galicia, en La Rioja, más desarrollar el proyecto Ocean. Es decir, que parado no está. Hay que seguir en esa línea. Se lo digo como joven empresario que es, y pensando un poco para la gente que nos ve y que piensan que todo está fatal, la política está horrible, la crisis nos va a llevar a todos al paro. A pesar de todo, hay gente como usted, de la generación del comienzo de los 80, que cree que hay que tener la cabeza en las nubes, que hay que seguir pensando en grande y que solo aquel que lo intenta puede conseguirlo. Es que creo que no tenemos otra, Florencio, es que lo hemos dicho antes, Óscar comentaba, ¿no? Es que el sector ha seguido creciendo, hay una parte del sector que sigue creciendo y una parte que no. Yo recordaba cuando estábamos hilando un poco con la pregunta del inicio, que hemos aprendido en todo este tiempo. Sí.
Es un momento de crisis complicado, tampoco vamos a poner esto como que es maravilloso, ¿no? Porque es cierto que la situación para muchas empresas está siendo complicada, para muchas otras estamos intentando salir de la mejor manera posible de todo esto. Yo le decía al equipo, ¿no? durante la pandemia, eran momentos de comprar tiempo, había que sobrevivir como empresas y tratar de llevarlo lo mejor posible y salir de esta, porque necesitábamos que la crisis sanitaria pasara cuanto antes para que la crisis económica y social no fuera más allá, ¿no? Y yo creo que, insisto, la crisis sanitaria nos hemos centrado mucho en la parte, digamos, física, pero creo que estamos prestando poca atención a la crisis sanitaria en lo mental. Por la parte que me toca como psicólogo también, creo que estamos viendo muchas noticias también de que la ansiedad y la depresión están empezando a hacer mella en muchos ciudadanos, y creo que esto es importante porque lo que viene por detrás, la vacuna puede hacer que no tengamos COVID, pero una enfermedad mental, una depresión, una ansiedad es otra cuestión, ¿no? Yo creo que siempre hay oportunidades, y cuando estábamos en estos meses también lo venía pensando. Yo me incorporo a la empresa en 2007. Sinceramente, si miro hacia atrás, creo que ha sido un periodo en crisis constante. Quizás es lo que nos toca vivir ahora, es que quizás no vamos a tener periodos tan estables como los que hemos tenido en otras épocas de la historia, o sí, no lo sé. La cuestión es que estamos viviendo aquí y ahora, es lo que nos toca, es lo que tenemos, y creo que igual que hay un momento complicado y situaciones complicadas, hay un momento también de muchas oportunidades, ¿no? Afortunadamente. Nosotros llegamos a Rioja el año pasado en plena pandemia. En marzo ponemos en marcha el proyecto de Rioja, tuvimos nuestra primera vendimia, pero también hemos puesto en marcha nuestra importadora este año, precisamente. Y son líneas de negocio. Yo creo que hay gente deseando salir de esto. Creo que es un gen que llevamos también las personas que nos dedicamos al mundo de la empresa. Y cuando hablo del mundo de la empresa no hablo solamente de los empresarios. Creo que los equipos son tan importantes como los empresarios cuando tenemos nuestra función dentro de la empresa, y creo que es otra dicotomía con la que deberíamos acabar, ¿no? No son los empresarios por uno y los trabajadores por otros, o la patronal y los sindicatos. Creo que es un momento también de unir fuerzas y de entender que las empresas no son solo empresarios, que tenemos, evidentemente, arriesgamos un patrimonio personal y otras cuestiones, pero que sin el trabajo de todo el equipo esto no podría ser posible. Entonces, creo que hay oportunidades, creo que podemos hacer cosas, las oportunidades están ahí, creo que llegan momentos importantes. El otro día tenía reunión con el Banco Santander y me comentaban que hay algunas empresas que están duplicando EBITDAs respecto al año pasado, sobre todo aquellas del sector tecnológico o biotecnológico, ¿no? o agroalimentario. Yo creo que hay oportunidades. Ahora, está cambiando mucho. Ahora decimos, ¿no?, las nuevas generaciones que llegan, ¿qué tal? Yo creo que esto ha pasado siempre. Yo escucho a la gente más mayor y todos tienen la sensación de que sus hijos cambiaron mucho la sociedad en aquel momento. Quizás ahora los cambios son más rápidos, puede ser, pero creo que tenemos oportunidades por delante maravillosas para trabajar también con la gente joven que se incorpora. Y decía que quizás no vengan periodos tan estables, ¿no? ¿Esa incertidumbre es lo que peor se puede gestionar en una empresa? Yo creo que es lo más complicado. En todos estos meses, quizás si nos pidieran qué puede pasar, porque hemos pasado de planificar, ¿no?, a planes estratégicos a 3, 5 años, a tener que planificar casi por semanas, ¿no? Pero yo insisto, creo que tampoco, o sea, si miramos en el fondo, y seguramente nos está escuchando gente que a lo mejor lo ha pasado muy mal y no esté de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que si pensamos en el fondo de la cuestión, sigue siendo lo mismo. Tenemos que tener una visión estratégica que no debería cambiar, porque es la esencia de lo que cada uno queremos conseguir en cada uno de los proyectos, pero por otra parte hay que adaptarse, no nos queda otra. La incertidumbre ha sido una de las cuestiones, yo creo que más complicadas en todos estos meses, ¿no?, por todo lo que supone un periodo de incertidumbre. Pero también, hablaba el otro día también con un asesor que nos ha asesorado en temas de la empresa familiar, ¿no?, con Manuel Pavón, y me decía, lo más importante ahora es ir a abrazar la incertidumbre, y estoy de acuerdo. Es que no podemos quedarnos esperando a ver qué va a pasar, sino que yo creo que ante una situación incontrolada o descontrolada, lo que tenemos que hacer es intentar poner el mayor control posible dentro de la medida que tenemos y tratar de poner las vías y los caminos para ir adaptándonos a lo que tenemos. Un plan estratégico para mí es igual a 3 años, a 5 años o a una semana. En una semana quizás van a cambiar cosas de un día para otro que tendremos que adaptarnos, y en 3 años nos pasará de 1 año o 2 o el tiempo que sea, ¿no? Pero creo que la esencia tiene que estar clara para que tomemos las decisiones acertadas, y por otra parte que tenemos que adaptarnos. Quizás las cosas están cambiando, tenemos que cambiar también nosotros, ¿no? Estamos a punto de terminar el programa. No quisiera despedir sin antes preguntarle por una última cuestión. Sé que en Vitartis están trabajando en poner en marcha una plataforma digital para las empresas que forman parte de la asociación, plataforma que debería estar operativa, según sus planificaciones iniciales, en esta primera mitad de 2021, que entiendo que ayudará a las empresas a hacer muchos procesos. No sé si también incluirá un apartado donde las empresas puedan vender a través de esa plataforma digital. ¿Cómo se encuentra esta implementación digital?
Bueno, evidentemente no podemos alejarnos de la realidad y lo que tratamos con muchos de los proyectos que tenemos en marcha, bien sean regionales, nacionales o europeos, es tratar de poner en marcha líneas que ayuden a nuestros socios también a lo que entendemos que el sector y el mundo de la empresa nos está pidiendo, ¿no? Es que habrá empresas muy grandes que a lo mejor no lo necesiten, pero otras para ellas sea vital. Ayer mismo teníamos una reunión con Cajamar, planteando y planificando un plan de internacionalización. Y en ese plan de internacionalización, evidentemente, hay una línea digital que tiene que estar clara y que tiene que estar presente, ¿no? ¿Qué tratamos de dar a nuestros socios? Las herramientas para que ellos también puedan desarrollarlo en este caso, y evidentemente ahí convivimos, hay empresas importantísimas y muy grandes del sector, como puede ser Campofrío, como puede ser Bullón, como puede ser Siro, como pueden ser muchas grandes empresas, pero también hay otras empresas, y es la mayor parte de Vitartis, que yo creo que es el reflejo también de la economía de nuestra región y de la economía nacional, que son pymes, la mayor parte de ellas, ¿no? Y evidentemente tenemos necesidades distintas, tenemos que tener la cintura para jugar con las necesidades, para poder seguir haciendo crecer a esas empresas más potentes, más potentes por volumen, pero también a las empresas más pequeñas, porque esas empresas muy potentes algún día también fueron pymes seguramente, ¿no? Y también por crecer. Entonces, ayer hablábamos incluso de esto, y yo creo que tiene que haber dos visiones. Por una parte, la de la gran empresa, por supuesto que sí, no solamente porque ellos lo necesiten, sino porque creo que también en muchos casos es inspirador para las pequeñas empresas ver cómo también se puede llegar a conseguir esto. Y por otra parte, algo que sea un poquito más ejecutable en el corto plazo para esas empresas que tienen unas necesidades inmediatas. Otra vez es jugar un poco entre la visión estratégica y la gestión, ¿no? Pero espero que la plataforma esté en marcha cuanto antes. Hay 3 grandes proyectos en los que estamos trabajando. Yo identificaría 3 grandes proyectos en Vitartis en los que estamos trabajando, más allá de la plataforma digital, que son el proyecto de ISEA, que es ayudar a nuestros socios también a implementar en su propia estrategia del día a día de la propia empresa los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los que, hablando de responsabilidad, y que entendemos que son fundamentales para que todas las empresas de Vitartis y no de Vitartis estén en esta línea de trabajo. El proyecto Mencía, con financiación de la propia Junta de Castilla y León también, atajando o tratando de encontrarnos en esa incertidumbre también con el cambio climático y con lo que supone el cambio climático. En este caso hemos planteado, hemos presentado, no hace mucho, el plan de adaptación al cambio climático en el sector agroalimentario de Castilla y León, ¿no? Cuáles son las líneas en las que creemos que tenemos que trabajar. Y tenemos el Open Innovation, en el que estamos trabajando, que son cuáles son las dificultades o los retos que tenemos las empresas por delante, y lo que queremos es a muchos emprendedores jóvenes o no tan jóvenes, que a veces la edad puede parecer un problema, oye, estos son los retos que tenemos las empresas por delante, vamos a poner esa cultura corporativa y colaborativa al servicio de los socios para ver qué soluciones se pueden encontrar, ¿no? Y también creo que es un proyecto precioso y maravilloso en el que estamos trabajando y que nos gustaría desarrollar, ¿no? Insisto que innovación, las 3 líneas que hemos marcado, sostenibilidad, competitividad y responsabilidad social, son las líneas que marcan el plan estratégico de Vitartis. Con 25 años deja la psicología, usted nació entre pucheros, si me lo permite, es hijo de un hostelero además que ha sido revolucionario también de una manera importante en Segovia y en Castilla y León, como es José María, hijo de José María y de Chón, de su madre. Me gustaría, por terminar ya, ¿qué aprendió de la empresa familiar que iniciaron sus padres y que están ahí? ¿Qué aprendió el empresario que ahora pues, ha dado también una vuelta de calcetín a la empresa? Nada tiene que ver el pago de Carraovejas 2007 con el pago Alma Carraovejas de 2021. ¿Qué ha aprendido y qué se le puede trasladar a otros empresarios que a lo mejor tienen esa duda? El ser hijo de a veces te condiciona, no solo para bien, a veces también para mal. Bueno, yo creo que en cualquier caso sí, por supuesto, hay aspectos positivos, aspectos negativos, cada uno que lo valore como quiera, ¿no? Pero me apasiona el mundo de la empresa familiar, me formé también como consejero, asesor de empresas familiares, porque además tiene mucho que ver con la psicología sistémica, que es en la que me formé como psicólogo, y me apasiona ese mundo, porque además no olvidemos tampoco que, si no hablo de memoria, pero que es en torno al 80-85% de las empresas en nuestro país, además de ser pymes, son empresas familiares, ¿no? Yo, por ejemplo, en el máster que dirijo en la Cámara de Comercio de Valladolid hay una parte que es la empresa familiar, y lo digo siempre, no solamente por la gestión de la empresa familiar propiamente de las familiares, sino porque muchos de nosotros posiblemente, si no tenemos una empresa familiar, acabaremos trabajando en una empresa familiar que tiene sus historias, sus consecuencias, sus cosas positivas, sus cosas negativas, y creo que es bueno que lo sepamos desde un ámbito y desde el otro, ¿no?
Evidentemente, mentiría si dijera que no hemos tenido nuestros conflictos, ¿no? Porque hay un cambio generacional importante, hay una visión de negocio también distinta, pero he tenido la fortuna y la suerte de poder partir de un modelo de negocio exitoso, tanto en la parte de la gastronomía como en la parte del vino, que es cierto que se han transformado mucho de lo que es José María, ¿no?, al restaurante Ambivium. Hay un abismo en el concepto. Lo que fue Pago de Carrovejas en 2007 o lo que era a lo que es hoy en día Alma con todos los proyectos, pues creo que también hay un abismo, pero hay algo que nos une siempre, que son los valores, y es lo que creo que he aprendido de mis padres. Hablaba antes de ejemplaridad y de coherencia, y para mí son dos factores fundamentales. Yo cuando hablo de nuestras empresas, cuando hablo de Alma, hablo siempre de las empresas, de las organizaciones ICA con H, ¿no? Y en esa ICA la H es la honestidad, la I es la integridad, la C es la coherencia y la E es la autenticidad. Y para mí refleja un poco esto, ¿no? O sea, si tenemos una idea y estamos convencidos de ella, llevémosla hasta el final, con esa capacidad de adaptación por las circunstancias. La autenticidad creo que es la cuestión de hacer proyectos singulares. Por supuesto puedes aprender de todo el mundo, pero todo lo que aprendas y que te sirva, cógelo para adaptarlo a un modelo propio, porque copiar no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Ya hay otro haciéndolo y seguramente lo vas a hacer peor, aunque puedas mejorar algunas cosas. Coge esas cosas que puedas mejorar y llévalas a tu proyecto. Y por supuesto creo que la honestidad por encima de todo, el poder dormir tranquilo cada día dándolo todo, es lo más importante. Pues con estas reflexiones terminamos hoy La Quinta Esquina. Pedro Ruiz Aragoneses, muchísimas gracias por habernos hecho esta radiografía de la industria alimentaria de Castilla y León. Un placer, muchas gracias, Oscar. Gracias. Y mucha suerte como presidente de Vitartis. Florencio Carrera y Tamara también, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí en La Quinta Esquina. Y nosotros les invitamos a que la próxima semana nos sigan acompañando con más protagonistas para hablar de Valladolid, de la situación en la que estamos viviendo últimamente. Hasta entonces.